Bueno, demos inicio. Listo, seguimos entonces hoy con lo que es el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, una función exponencial tiene una gráfica más o menos de este estilo. Es una gráfica que viene desde el infinito al más infinito y tiene esta forma, ¿cierto? Pero esta gráfica es cuando a es mayor que 1. Si en caso tal a es menor que 1, entonces la otra gráfica, esta será simplemente en sentido contrario. Viene desde más infinito, desde el x menos infinito, y va hacia cero cuando x tiende a infinito. Pues esta vuelta está mal graficada, pero eso debería pasar por este mismo punto. Todas las gráficas exponenciales pasan por el mismo punto, y igual a 1, ¿listo? Y igual a 1. Y en x igual 0. Pero eso no nos interesa en este momento. Entonces, como las propiedades de las potencias que ya habíamos visto la clase pasada, los logaritmos también tienen unas propiedades. Primero que todo, pues el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Y más o menos tiene una gráfica así. Listo. Esta gráfica siempre va a venir desde menos infinito cuando x tiende a cero y va a tender a infinito cuando x tiende a infinito. Entonces tenemos logaritmos de toda clase. Logaritmo en base a de un número x. Listo. Pero hay un caso especial que sería logaritmo en base de un número x, lo vamos a anotar como logaritmo en base logaritmo natural de x. Se le pone ese nombre especial porque aparece mucho en cálculo. Entonces, generalmente el logaritmo en base de cualquier cosa casi no lo van a volver a ver. Va a desaparecer logaritmo en base e, porque es bastante cómodo trabajar con él, cumple las mismas propiedades que los otros y el e es una constante como pi. E es parecido a pi. Son constantes irracionales. Son números infinitos. E tiene un valor más o menos de 2,76 aproximadamente. Entonces, las propiedades de los logaritmos sería para todo logaritmo en base a evaluada en 1, voy a obtener 0. Logaritmo en base a de a la x. Vean que estoy aplicando a la potencia a la x el logaritmo en su misma base. Entonces esto lo que hace es que anula la base de la potencia y me deja el valor de la potencia. Logaritmo en base a de a va a ser igual a 0. Bueno, esta es equivalente a la anterior, a elevada a la logaritmo en base a de x. La potencia en base a anula el logaritmo en base a. Entonces nuevamente obtengo el valor x. La suma de logaritmos la puedo representar, perdón, la multiplicación de dos cantidades dentro de un logaritmo lo puedo representar como la suma individual de cada uno de los términos del logaritmo. Y también la división x1 dividido x2 en el argumento del logaritmo. Ojo, tiene que estar dentro del argumento del logaritmo. Esto da una resta de logaritmos. Logaritmo en base a de x1 menos logaritmo en base a de x2. Otra propiedad muy útil que es la de bajar exponentes. Logaritmo en base a de x a la b va a ser igual a b logaritmo en base a de x. O con eso, no hay que confundirlo con lo siguiente. Logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x a la 2, esto es igual a 2 logaritmo en base 2 de x. Pero si yo tengo logaritmo en base 2 de x a la 2, yo ahí no puedo aplicar la propiedad listo. Esto no es más que el logaritmo en base 2 de x que multiplica el logaritmo en base 2 de x.
O sea que la propiedad de bajar el exponente es solo cuando dentro del argumento está elevado al cuadrado, no cuando toda la función logaritmo está elevada al cuadrado. Hagamos ejemplos con esto, con exponenciales y logaritmos. Las famosas ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Entonces tenemos 3x a la 2 a la x menos x al cubo x igual a 0. ¿Cuál es la intención de estas ecuaciones? Como la clase pasada, encontrar ceros, encontrar raíces. Entonces, aquí aplicamos factorización. Yo veo que en el lado izquierdo y derecho, el factor e a la x se está repitiendo. Ese factor y ese factor. Pero también el x a la 2 se repite aquí y el x a la 2 también. Entonces saco x a la 2, e a la x, que multiplica a 3 menos x. Y eso tiene que ser igual a 0. Y como esa vuelta está igual a 0, cada uno de los términos que se está multiplicando tienen que ser 0, porque alguno de los tres tiene que cumplir que valga 0 para anular toda la expresión. Entonces de aquí sabemos que o x a la 2 es 0, o x a la e a la x es igual a 0, o 3 menos x es igual a 0. De aquí, x igual 0. Listo. Primera solución. De aquí hay un problema porque no hay ningún valor que yo pueda asignar ahí en x para cual esa exponente se anule a 0. Entonces, e a la nada, yo aquí no puedo colocar ningún número, me da 0. Entonces esto queda indeterminado y aquí yo no puedo sacar ningún resultado. Pero de esta sí, 3 es igual a x y de ahí saco la segunda raíz. O sea que si yo grafico esto en GeoGebra, ese polinomio raro va a pasar por x igual 0 y por x igual 3. Otro ejemplo. Tenemos logaritmo en base de x, logaritmo de x, perdón, más logaritmo de x más 15. Vea, igual a 2. Vean que aquí yo en ningún momento estoy colocando la base del logaritmo. Cuando yo no coloco la base del logaritmo, estoy usando otra notación como la que habíamos dicho acá arriba. ¿Dónde está? Aquí. Vean que aquí yo había dicho que el logaritmo en base de x lo vamos a anotar como logaritmo natural de x. Entonces, para el logaritmo en base 10 de x, esto no va a ser más que logaritmo de x, ¿listo? Entonces, cuando no aparezca la base, es base 10. ¿Por qué? Porque el 10 también es una potencia especial, el 10 es muy fácil de utilizar, entonces también le damos como una notación especial para ahorrar escritura. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la idea de acá? Factorizar y resolver para x, encontrar los valores de x para los cuales esta ecuación se cumple. Entonces, veo dos logaritmos sumándose, entonces puedo aplicar la propiedad donde dos logaritmos sumándose es el logaritmo multiplicado por los argumentos de cada uno de los logaritmos individuales. O sea que esto sería logaritmo de x que multiplica a x más 15 igual a 2. Voy a elevar todo eso a la e. Entonces esto que, bueno, ojo, a la e no. Voy a usar esta propiedad. Yo tengo un logaritmo y le voy a colocar como base a para obtener el argumento. Entonces yo no le puedo colocar e a este logaritmo de acá, no puedo colocar e porque ese logaritmo es en base 10. Tengo que colocarle la base de la misma base del logaritmo. Entonces esto queda 10 a la logaritmo de x por x más 15 igual a 10 a la 2. Elimino el logaritmo con la base y obtengo x cuadrado más 15x va a ser igual a 100. Entonces obtengo simplemente un polinomio de grado 2 que ya deberían saberlo resolver todos. Bueno, cuando factorizo, igual de acá se ve fácil, yo aquí puedo colocar x 25, le pongo el negativo acá, ahí tengo el menos 100 y 20
de x menos 5x me da el 15x, o sea que la factorización queda x más 20 que multiplica x menos 5 igual a 0. Y resolver para x es encontrar los valores de x para los cuales se cumple. Entonces obtengo para el primer paréntesis x más 20 igual a 0, o sea que x es igual a menos 20. Y para el segundo x menos 5 es igual a 0, o sea que x es igual a 5. Pero aquí voy a anular, o voy mejor dicho a ignorar esta solución negativa. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué voy a eliminar esa solución negativa? ¿Por qué no la voy a tener en cuenta? Nadie. Bueno, la solución negativa la voy a ignorar porque hay que recordar la solución principal, pues la expresión inicial desde donde estamos partiendo. Estamos partiendo del logaritmo en base a 10 de x más logaritmo de x más 15 igual a 2. Yo voy a ignorar la solución x igual a menos 20 porque si yo la tomo, la voy a reemplazar, obtengo logaritmo de menos 20 más logaritmo de menos 20 más 15 igual a 2. ¿Qué pasa? Este logaritmo no existe. El logaritmo de números negativos no existe. ¿Cierto? Eso viene dado porque, como les mostré acá en la gráfica, vean que el logaritmo está definido siempre en el eje x positivo. Entonces, el logaritmo siempre viene desde valores negativos de y se va a valores positivos de y. Pero en x siempre está tomando valores positivos. O sea, yo no puedo asignarle un valor acá en x para saber cuánto da la función logaritmo. No está definida. Mejor dicho, el dominio del logaritmo va a ser desde x hasta infinito. Y el rango desde menos infinito hasta infinito. Entonces vean que en x, perdón, dice que es de x, desde 0. Entonces, yo no puedo asignarle x negativos porque el logaritmo no está definido para esa región. Entonces, por eso lo ignoro. Bueno, entonces, sabiendo eso, yo ya sé que x igual 5 es solución de esta ecuación. X igual 5. Por ejemplito estos. Cualquier duda, muchachos, en los comentarios. O abren el micrófono. Tengo la raíz del logaritmo natural de x y esto va a ser igual al logaritmo de la raíz de x. Bueno, entonces, primero voy a anular la raíz de la izquierda porque me estorba. Nuevamente, les dan una expresión y les van a decir, resuelva para x. O sea, es encontrar las x que satisfacen esta ecuación. Entonces, elevo a ambos lados al cuadrado. Entonces, el cuadrado elimina la raíz y recuerden que aquí no aplico el valor absoluto, es cuando es al revés. Entonces tengo logaritmo natural de x igual al logaritmo y ese raíz de x lo voy a escribir como x a la 1/2, todo elevado a la 2. ¿Listo? Raíz de x, x a la 1/2. Y ahí adentro de ese logaritmo de x a la 1/2 voy a aplicar la propiedad de que ese exponente del argumento lo puedo sacar. Entonces queda el logaritmo de x igual, paréntesis, 1/2, logaritmo natural de x al cuadrado. Reparto la potencia, logaritmo de x va a ser igual a 1/4, logaritmo natural, voy a colocar el 2 acá, logaritmo natural cuadrado, x, ¿cierto? Es como si fuera el coseno de alfa al cuadrado. ¿Cómo lo notamos? Ah, bueno, coseno cuadrado de alfa. ¿Listo? Pero ojo con esta notación, esto no se suele usar, ¿listo? Bueno, no, mejor no lo copiemos que se les queda en la cabeza. Esto al cuadrado mejor. Nos evitamos inconvenientes. Listo, paso todo a la izquierda o todo a la derecha, mejor dicho, para que me quede el logaritmo al cuadrado positivo. Y esto da 1/4 de logaritmo natural de x a la 2 menos logaritmo natural de x igual a 0.
Voy a multiplicar todo por 4 para quitar esa fracción. Entonces queda logaritmo natural de x a la 2 menos 4 veces logaritmo natural de x igual a 0. ¿Aquí qué hago? ¿Factor común, sí o no? La expresión de la derecha tiene logaritmo natural, la expresión de la izquierda también. Entonces queda logaritmo natural de x que multiplica logaritmo natural de x menos 4 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí, primero, el logaritmo natural de x tiene que ser igual a 0. Eso sale del primer término. Entonces de aquí sale la primera solución. ¿Por qué? Si x es igual a 1, entonces ese logaritmo se hace 0. Esa era una de las propiedades. Logaritmo en base a cualquier cosa de 1 es 0. Y del otro sale que el logaritmo de x menos 4 tiene que ser igual a 0. O sea que el logaritmo de x tiene que ser igual a 4. Y aquí, para encontrar la x, simplemente elevo a la e. Pues pongo base e. Entonces, base e aquí, base e aquí. Logaritmo con la e se anulan, queda x igual e a la 4 y esta es la otra solución. Entonces ahí obtenemos las dos soluciones para esta vuelta. Bueno, y ahora sí, ya después de cogerle práctica a las propiedades, ahora sí un ejercicio tipo examen. Tenemos el siguiente problema. Logaritmo en base 3 de 9x menos 1 igual a menos 2 más logaritmo en base 3 de 3x más 1 más 4. Entonces, lo primero, tengo logaritmos a ambos lados. Yo necesito, como siempre, solucionar para x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que reunir logaritmos, anular logaritmos. Con los logaritmos no hay de otra. Hay que juntar eso para de alguna forma anularlo. Entonces, como tengo dos logaritmos, voy a tirar uno a la derecha y el logaritmo de la izquierda lo voy a tirar a la derecha. Y ese menos 2 a la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero el 2 positivo. Entonces queda 2 igual logaritmo en base 3 de 3x más 1 más 4 menos el logaritmo en base 3 de 9x menos 1. Tienen la misma base, o sea que puedo aplicar la propiedad que cuando dos logaritmos se restan, no es más que el logaritmo de la división de los argumentos. Entonces 2 va a ser igual al logaritmo en base 3 de 3x más 1 más 4 dividido 9x menos 1, pero para ahorrar aquí pasos, 9 es 3 a la 2, o sea que esto es 3 a la 2 elevado x menos 1, o sea que esto es igual a 3 a la 2x menos 2. Entonces aquí tengo 3 a la 2x menos 2. Listo. Y luego ahí, perfecto, tengo un logaritmo a un lado y al otro número normal puedo aplicar la propiedad para anular ese logaritmo. Ojo, yo no puedo aplicar aquí directamente esta propiedad. Digamos que aquí colocar un 3 y acá un 3, porque entonces la potencia sería todo eso. Bueno, también da, pero de pronto enredan. O bueno, por donde les dé. Entonces aquí 3 de base, logaritmo en base 3. Con este 3 se va, queda 3 a la 2 igual a 3x más 1 más 4 sobre 3 a la 2x por 3 a la menos 2. Simplemente separé la potencia de arriba. Recuerden, potencia sumándose, el menos es una suma inversa, entonces 3 a la 2x menos 2 es 3 a la 2x por 3 a la menos 2. Y despejo hacia la derecha esa vuelta, entonces queda 3 a la 2 por 3 a la 2x por 3 a la menos 2 igual a 3x más 1 más 4. ¿Por qué hice eso? Porque vean que aquí aparece 3 a la 2 y aquí 3 a la menos 2. Eso da 1. Entonces tenemos 3 a la 2x. Voy a pasar todo lo de la derecha a la izquierda. Entonces tengo 3. Bueno, eliminemos ese.
igual menos 3 que multiplica 3 a la x menos 4 igual a 0. ¿Quién más o menos me dice qué forma polinómica se está cumpliendo ahí? Aquí separa este x más 1 para que me quede 3 a la x por separado y a ver, fuera más fácil verse la forma polinómica. Y este 3 a la 2x no es más que 3 a la x elevado a la 2 menos 3 que multiplica 3 a la x menos 4 igual a 0. Entonces, si yo llamo u igual a 3x, entonces esto no es más que u a la 2 menos 3u menos 4 igual a la 0. Igual a 0. Entonces despejo. Esto es u, 4, 1. Y voy a agregar el menos acá, ¿cierto? U menos 4u menos 3u, o sea que la factorización quedó u menos 4, que multiplica a u más 1. Devuelvo el cambio de variable y obtengo 3x menos 4, 3x más 1, y esto tiene que ser igual a 0. 0, 0. Entonces, para la primera x, 3x menos 4 tiene que ser igual a 0, o sea que 3x es igual a 4, logaritmo, ¿cierto? Logaritmo en base 3, entonces queda logaritmo en base 3 de 3 a la x igual al logaritmo en base 3 de 4. Anulo el 3 con el logaritmo y obtengo de que x es igual al logaritmo en base 3 de 4. La primera solución. Y para la segunda solución obtengo 3 a la x igual a menos 1, logaritmo en base de 3 a ambos lados, o sea que x es igual al logaritmo en base 3 de menos 1. Y aquí nuevamente cancelo esta solución o no la tengo en cuenta porque me está dando logaritmos negativos. Y logaritmos negativos no existen. Bueno, claro hasta ahí. Sí, señor. Bueno, ahora, otro ejercicio tipo parcial es un ejercicio de aplicación a una situación cotidiana que tenga que ver con logaritmos y exponenciales. Muy seguramente no les van a tirar una expresión como esto para que despeje y encuentre x, sino más bien relacionadas a situaciones en la vida real. Por ejemplo, pues una población de aves tiene 50 individuos inicialmente y se triplica cada año. Encuentre la cantidad de aves al cabo de 4 años. Listo. Y la segunda pregunta es, ¿en qué año se tiene una población de 1350 aves? ¿Listo? Entonces dice primero que inicialmente
tenemos 50 individuos. Entonces, en t igual 0, tiempo lo estamos midiendo en años. Entonces, la función a en 0 es igual a 50, ¿cierto? ¿Quién es a? Es una función que todavía no conozco, que vamos a encontrar. Pero el ejercicio me está dando condición inicial. En t igual 0, en el tiempo inicial, lo vamos a contar siempre en 0. La función a evaluada en 0 va a ser igual a 50 aves. Y me dicen que cada año se triplica. O sea que si en t igual 0, que es mi tiempo inicial, es 50, entonces en t igual 1, al pasar un año, esa función evaluada en ese año tiene que ser igual al triple de la función anterior. O sea que esto es igual a 3 por 50. O sea, 150. Pero ahí todavía no vemos nada. ¿Qué pasa si sigo aumentando el tiempo en t igual 2? En t igual 2 años, entonces la función evaluada en 2 años va a ser igual al triple de la anterior, que sería 3 por 50. Y si notan, 3 por 3 es 3 a la 2 por 50. Entonces ahí van viendo que está saliendo la exponencial. 3 a la 2, donde 2 es un parámetro que está íntimamente relacionado con el parámetro que le estamos dando acá. ¿Y quién es ese acá? Pues el tiempo. Vamos para el tercer año. Entonces, en t igual 3, la población de aves en el tercer año va a ser igual al triple del anterior. O sea que eso es igual a 3 a la 3 por 50. Entonces ahí se ve. Entonces generalicémoslo. Para cualquier tiempo, la función a evaluada en cualquier tiempo va a ser igual a 50, porque vean que el 50 está apareciendo en cada uno de los años, por 3 a la t. Y esa sería la función que modela la población de aves que yo tengo. Listo. Así hay que sacarla en el examen, muchachos, a menos de que en el examen les den ya la ecuación de la función. Es evidente que va a ser una exponencial, pero por favor, no coloquen esta expresión inmediatamente, ¿listo? Si lo colocan así, seguramente les cobren punticos porque la idea es que ustedes sepan llegar a partir de este análisis a esta ecuación de acá. Bueno, ya tenemos la ecuación que modela la población de aves. ¿Qué me preguntaron? Encuentre la cantidad de aves al cabo de 4 años. Ah, bueno, entonces esto no es más que A evaluada en 4, que va a ser igual a 50 por 3 a la 4. Ya, eso lo pueden dejar así tal cual expresado. O ponerse a hacer el 3 a la 4 y luego por 50, pero no hay necesidad. Ese es el resultado. Esa es la población de aves al cabo de 4 años. Y para la segunda pregunta dicen, al cabo no, ¿en qué año se tiene una población de 1.350 aves? Entonces, ojo con eso. Esta ecuación que me está modelando, muchachos, me está modelando la cantidad de aves en un tiempo t. Listo. Ah, bueno, entonces la cantidad de aves en cierto tiempo sub cero, que va a ser el tiempo que voy a calcular, va a ser igual a 50 por 3 a la t sub 0. Y el ejercicio me dijo que tiene que ser igual a 1.350. Estoy evaluando la función en un t sub 0 que no sé cuál es, por eso lo voy a calcular. Y ese 50 por 3 a la t sub 0 me tiene que dar 1.350, porque me están diciendo que la cantidad de aves tiene que darme 1.350. Mejor dicho, este de aquí es a por t sub 0, por si hay alguna confusión. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos quién es t sub 0?
Aquí solo hay que despejar y aquí es donde vamos a estar aplicando el logaritmo. Entonces, despejo el 50 a la derecha, queda 3 a la t sub 0 igual a 1350 sobre 50. Cancelo el 0 con 0 y 1350 dividido 5, no sé cuánto da. Eso da, ¿cuánto da esa vuelta? No lo saco calculadora. 27. O sea que esto da 27. Muy bien. Y yo necesito t sub 0. Entonces aplico logaritmo en base 3 de 3 a la t sub 0 igual a logaritmo en base 3 de 27. ¿Cierto? Entonces, el 3 lo anulo con el logaritmo, queda entonces que t sub 0 va a ser igual al logaritmo en base 3 de 27. Y eso, muchachos, para los que tienen calculadora de las nuevas, pues simplemente lo meten en la calculadora o se dan cuenta que 27 es 3 a la 3. Entonces, qué maravilla, este 3 se anula con esto y obtenemos que t sub 0 es igual a 3. O sea que en el tercer año tengo una población de 1350 aves. Pero hay que responder. O sea, hay que escribir respuesta. Es importante, no solo dar el resultado numérico. Entonces hay que copiar en la cantidad de aves al cabo de 4 años fue la respuesta, la primera respuesta. Y luego, segunda respuesta, en el tercer año se tiene una población de 1350. También es importante eso. Bueno, sencillito. ¿O dudas? Bueno, hagamos otro. La vida media del potasio es de 1300 millones de años. Si se tiene una muestra de 10 gramos, ¿cuánta cantidad de potasio habrá? Al cabo de 100 años y 1000 años. Y el ejercicio me da nota. El potasio sigue un comportamiento tal que A de t va a ser igual a A de 0 por E a la kt. Listo. Donde A es la cantidad. Explicar de nuevo que Julio, explicar de nuevo que pero iniciar desde cero muy duro. Con este ejercicio es parecido al anterior, pero luego entonces ves la grabación.
Sí, la grabación la pasan, por eso mismo. Ahora, antes de que se me olvide, por favor llenen la asistencia. 2 minuticos y seguimos con este ejercicio. Bueno, listo. Entonces, el potasio sigue un comportamiento tal que A de T es igual a sub 0 E a la KT, donde A es la cantidad de potasio después de cierto tiempo. A sub 0 es la cantidad inicial de potasio y K una constante que hay que calcular. Bueno, entonces tenemos la función A de T igual a sub 0 E a la KT. Inicialmente me dijeron que tenemos 10 gramos de potasio, o sea que A evaluada en T igual 0, que sería mi tiempo inicial. Las grabaciones están en el grupo de antivirus, en el que ustedes deben estar, y al correo. El correo que ustedes registran en este link de asistencia es para eso, para enviarles las grabaciones. Listo, entonces, A evaluada en 0 tiene que ser igual a A sub 0, E a la K 0, y eso es igual a sub 0. O sea, que A sub 0 es la muestra inicial, pero el ejercicio ya me habían dicho que era 10 gramos. Entonces yo voy a imponer que A sub 0 sea 10 gramos. Listo, entonces A sub 0 es igual a 10. Entonces, como marcando la ecuación, A de T va a ser igual a 10 E a la KT. ¿Cómo encontramos K? Hay que usar algo conocido que me den en el ejercicio. En el ejercicio me están dando un dato adicional. Me dicen la vida media del potasio. La vida media del potasio es de 1.300 millones. O sea, me están dando el tiempo y la cantidad de muestra. Me están diciendo el potasio se reduce a la mitad después de 1.300 millones de años. Ah, bueno, entonces, si mi cantidad inicial, muchachos, es 10 gramos, entonces yo tengo que garantizar en t igual a 1.300 años, entonces en t igual a 1.300, que lo voy a copiar a 1.300 por 10 a la 6, 1.300 millones de años, o mejor lo escribimos así, como 13 por 10 a la 8. ¿Listo? Entonces, en este tiempo, cuando yo evalúe ese tiempo, A evaluado en 13 por 10 a la 8, esto va a ser igual a 10 E a la K, que multiplica a 13 por 10 a la 8, y esto tiene que ser igual a la mitad de lo que tenía inicialmente, porque me están diciendo que este es el tiempo de la vida media. Entonces, inicialmente tengo 10 gramos, aquí voy a obtener 5, pero para que quede mejor, copiémoslo así. 2 por 10, perdón, un medio por 10. ¿Listo? Así se escribe generalmente. ¿Cuál es la muestra inicial? 10. Entonces la vida media es 10 por un medio. Listo. Desde aquí puedo ver que este 10 lo puedo cancelar con este 10. Y la idea es despejar K. Vean que tengo todo para poder despejar K. Entonces voy a elevar, no voy a colocar de base el logaritmo natural. Entonces obtengo logaritmo natural de E a la K 13 por 10 a la 8 igual logaritmo natural de un medio. Cancelo E con el logaritmo y queda K igual a 13 por 10 a la 8 igual al logaritmo de un medio. Listo. Entonces finalmente K tiene un valor del logaritmo de un medio sobre 13 por 10 a la 8. Eso es casi cero, pero no es cero. Entonces finalmente la ecuación me queda A de t va a ser igual a 10 por E a la K, que es logaritmo de un medio, que dividido 13 por 10 a la 8 por t. Y esa es la ecuación que modela
el decaimiento del potasio. ¿Qué pasa cuando me dicen qué pasa con la cantidad de potasio después de 100 años? Ah, entonces es A evaluada en 100 y esto va a ser igual a 10 E a la logaritmo natural de un medio sobre 13 por 10 a la 8 por T, que es 1 por 10 a la 2, ¿cierto? 100 es 1 por 10 a la 2. Entonces anulo este 10 a la 2 con un 10 a la 2 acá y obtengo 10 a la E, logaritmo natural de un medio, sobre 13 por 10 a la 6, y esto es aproximadamente 9.9. O sea que al pasar 100 años, el potasio se ha reducido 0.01. Bueno, no, muchísimo menos, porque en la calculadora, cuando hagan el cálculo, les va a dar un montón de números acá, y por acá, como en la sexta cifra significativa, tiene el cambio. Pero ¿qué pasa a los 1000? A evaluado en 1000 es igual a 10 E a la logaritmo natural de un medio sobre 13 por 10 a la 8 por T, que es 1 por 10 a la 3, ¿cierto? 1000 es 1 por 10 a la 3. Cancelo el 10 a la 3 con un 10 a la 3 de acá. Esto es igual a 10 por E a la logaritmo natural de un medio sobre 13 por 10 a la 5. Y cuando hagan el cálculo se van a dar cuenta que esto es 9,99, pero en la sexta cifra significativa hay un cambio, ¿listo? Pero eh, a resumen de cuentas, 100 y 1000 años para el potasio son exactamente lo mismo, no se ha reducido en nada. O sea, milésimas de gramos. Eso no es prácticamente nada. Y es normal. El potasio para reducirse a la mitad necesita de 1300 millones de años. Entonces, ¿qué le afectan 100 o 1000 años al potasio? Nada. Bueno, con esto finalizamos entonces el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Antes de pasar a lo de los ángulos, ¿hay alguna duda? ¿Una pregunta? Vamos entonces a entrar en el tema de trigonometría. Principalmente, muchachos, pues ustedes ya deben saber desde primaria cómo medir un ángulo, ¿cierto? Pues un ángulo cualquiera se mide entre dos rayos, dos rectas, medimos desde una a otra y asignamos un valor al ángulo. Los ángulos están medidos normalmente en grados, ¿cierto? Los ángulos se miden en grados. Que lo denotamos por esa cosita arriba. Pero aquí ya ustedes van a ir profundizando más en la medida de ángulos como radianes, ¿listo? ¿Qué es un radián, muchachos? Si yo tengo una circunferencia, bueno, esto no es una circunferencia, o si yo tengo una circunferencia de radio R, ¿listo? Y a mí me da por medir un arco, el arco, muchachos, es la distancia acá de la circunferencia. Si yo me da por aquí medir con una regla un arco de exactamente R, bueno, cuando yo mide el ángulo entre esas dos cosas, me voy a dar cuenta que aquí tengo un radián. ¿Listo? El radián es, bueno, no me acuerdo exactamente de cuánto es un radián, es como 56, coma no sé cuántos grados. Pero la definición formal es esta. Tengo un círculo de radio R. Cuando yo mido un arco que mida R también, esa medida entre esas dos líneas va a ser un radián. Y siempre va a tener la misma medida. Por eso lo defino para R, para cualquier radio. Mientras yo cumpla que el radio es igual a la longitud del arco, voy a obtener un radián. Ahora, pi es radianes, ¿cierto? Pi se mide en radianes. Pi radianes va a equivaler a 180 grados. Es prácticamente la mejor definición. Y 2pi, pues va a ser 360 grados. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de que el seno de pi es el seno evaluado en 180 grados, ¿cómo pasamos de grados a radianes? Con esas dos conversiones que están ahí escritas. Por ejemplo,
¿Cómo paso de 30 grados a radianes? Con una regla de 3. Entonces yo sé que 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces 360 grados equivalen a ¿cuánto? Entonces hay que despejar. Entonces aquí queda 30 grados por pi dividido 180 grados es igual a x. El grado se anula y 180, muchachos, lo puedo simplificar. Entonces 0 con 0, ¿cierto? Y 6 por 3, 18. Entonces este 3 se anula con este 18 y me queda un 6. O sea que 30 grados es igual a pi sextos. Y hagan ustedes la prueba, el de 60 grados es pi tercios, el de 45 grados va a ser igual a pi cuartos, el de 90 grados va a ser igual a pi medios, y ya habíamos dicho que 180 grados va a ser igual a pi. ¿Listo? Pero estos de acá van a ser los llamados ángulos notables. Ángulos notables. ¿Por qué? Porque siempre vamos a intentar calcular la medida de acuerdo a estos ángulos porque tenemos resultados conocidos para ellos. Bueno, antes de ver cómo se calcula con esa vuelta, tienen que recordar también que si yo tengo un plano cartesiano, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a ser positivas. En el segundo cuadrante, la función seno va a ser la única positiva. Bueno, que se aprendan esto. En el tercer cuadrante, tangente va a ser la única función positiva y en el cuarto el coseno. ¿Listo? Esto importante, lo vamos a utilizar ya enseguidita. Los cuadrantes donde las funciones trigonométricas son positivas. Ahora, ¿qué es una función trigonométrica? Hay dos formas de definirla. Una a partir de las razones de un triángulo, que es lo que se ha visto en el colegio, espero yo, y es que si yo tengo un triángulo rectángulo, donde H es la hipotenusa, O y A. Listo. Y vamos a medir las funciones trigonométricas de acuerdo a este ángulo alfa. Entonces, bueno, ¿quién es el seno de alfa? Va a ser su cateto opuesto, o sea, O, el que está al frente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, por eso le puse A. Cateto adyacente es el que sale del ángulo. Si el ángulo es este es su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hay otras tres que son la inversa de esto. 1 sobre el seno de alfa lo vamos a escribir como la cosecante de alfa y es lo contrario. Si el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. 1 sobre el coseno de alfa va a ser igual a la secante de alfa y es lo contrario. Entonces sería hipotenusa sobre adyacente. Y 1 sobre la tangente de alfa va a ser igual a la cotangente de alfa y es adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las seis funciones trigonométricas. Ay, me disculpan el ruido. Pues ahora le doy al vecino por perforar. Todo el día. Justo. Bueno, pero usualmente trabajamos con estas tres principales. Listo. Vamos a hacer ejemplos con eso. Bueno, un resultado muy importante que les quiero enseñar, que me ha servido durante toda la carrera, es el triángulo 30-60. De aquí vamos a sacar todas los resultados de los ángulos notables. Entonces, este ángulo va a ser 60 grados. Este ángulo va a ser 30. Por eso se llama ángulo de 30-60. La base, lo voy a colocar un 1. El cateto opuesto a 60 grados va a ser raíz de 3 y la hipotenusa va a ser 2. Entonces saquemos todos los resultados notables. Entonces, el seno de 60, muchachos, es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces raíz de 3 sobre 2. El seno de 30, muchachos, ¿quién es?
cateto un opuesto, medio. un medio exactamente, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero vean que ahora como estoy tomando el ángulo de 30, el cateto opuesto es el que está al frente, entonces sería 1/2. Coseno de 60 va a ser igual a un medio y el coseno de 30 va a ser igual a raíz de 3/2. La tangente de 60 va a ser igual a raíz de 3 y la tangente de 30 va a ser igual a 1/raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3/3. Y las de la cosecante y todo eso no es más que 1 sobre todo lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces estos son los resultados notables de los ángulos notables. Es importantísimo porque en todos los ejercicios van a salir estas cosas. Si no, uno intenta escribir el ángulo en términos de estos ángulos notables porque ya sabemos los resultados. Por lo menos en los exámenes de la universidad no dejan usar calculador, entonces siempre se trabajan con estas cosas. Por ejemplo, ahora sí, ejemplos. Yo quiero medir sin calculadora cuánto vale el coseno de 2 pi tercios. Profe, lo podría alejar un poco para tomar. Sí. Pues yo nunca me aprendo estas vueltas de acá. Yo me aprendí este triángulo y de ahí siempre saco todo. Bueno, entonces 2 pi tercios. Primero, ¿cuánto es 2 pi tercios? Si no se lo saben, entonces lo pasamos a grado. 2 por pi, recuerden que equivale a 180 grados tercios. 180 es 60 por 3, o sea que esto es 2 por 60 por 3. Digo 3, cancelo, cancelo, y esto es igual a 120 grados. O sea que 2 pi tercios es igual a 120 grados. 2 pi tercios. Entonces, dibujo el plano que había escrito arriba y 120 grados cae por acá, en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa? Recuerden, en el primer cuadrante positivos todas, en el segundo cuadrante el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno. Yo necesito calcular el coseno en el segundo cuadrante de 2 pi tercios de 120 grados. Vamos a escribirlo con grados. Coseno de 120 grados. Yo no sé cuánto da eso, pero, por la geometría del plano que yo tengo ahí, este ángulo en rojo vale 120, ¿cierto? Pero el ángulo en azul, muchachos, vale 60, ¿sí o no? Porque yo sé que 120 más 60 me da el 180. Simplemente lo veo del gráfico. O sea que yo puedo colocar el coseno, puedo calcular el coseno de 60 grados. Pero ojo, cuando yo intercambio el 120 por el 60, que es el ángulo notable, medido desde acá, yo tengo que tener en cuenta el signo que aparece de ese cuadrante. Como el coseno no es positivo aquí, entonces yo cuando paso a 60 le tengo que agregar un negativo. ¿Listo? El coseno de 120 es el coseno de 120. Pero si yo quiero modificarlo para que sea más fácil, simplemente me doy cuenta que puedo desde el otro lado medir el 60 grados y calcular el coseno en 60. Pero como en ese segundo cuadrante el coseno no es positivo, le tengo que agregar un negativo a la respuesta con el 60. Entonces igual entonces a menos y coseno de 60, como vemos acá arriba, es un medio. Entonces es menos un medio. Y con seguridad, muchachos, que si ustedes meten en la calculadora el coseno de 120, les va a dar menos un medio. ¿Listo? Entonces, o con eso, siempre con los cosenos de esos ángulos 120, que digan, ¿por qué apareció un negativo? Es por esto mismo, ¿listo? Porque las funciones trigonométricas son positivas o negativas dependiendo del cuadrante donde caiga el ángulo. Y como siempre estamos midiendo el ángulo, las calculadoras también miden el ángulo desde este eje de acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un ángulo por acá y calculo un coseno, me va a salir negativo, porque es que en este cuadrante no es positivo el coseno. Bueno, y ya para hacer ejercicios, quiero es que vean más o menos la gráfica de estas funciones. Entonces, si tengo un plano
La gráfica del seno viene más o menos así. Listo. Donde aquí es pi medios, aquí es pi, aquí es 3 pi medios y aquí finalmente 2 pi. Y para la izquierda se repite, ¿sí o no? Pero negativo, más o menos así. Bueno, entonces aquí se ve claramente que en pi medios, recuerden que el seno y el coseno están entre 1 y menos 1. Vamos a colocarlo aquí. Este es 1 y esto aquí es menos 1. Entonces, en pi medios, el seno vale 1 en pi medios. Ese no lo coloqué acá, listo. Aquí no aparece ese resultado. Pero de la gráfica, aprendiéndola, se da uno cuenta que en pi medios el coseno vale 1. En pi el coseno vale 0. En 3 pi medios el coseno vale menos 1. Y en 2 pi vuelve a 1. Listo. Con el coseno pasa exactamente lo contrario. El coseno viene por acá, pasa por acá. Esta vuelta como era. Bueno, algo así. Bueno, más o menos. Tin, tin. Listo. Entonces el coseno en pi medios vale 0, pero en 0 vale 1 el coseno. ¿Listo? La tangente, vamos a hacerla con otro color, viene así. Y en pi vuelve a aparecer así. Listo. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente en pi medios se hace infinita. Listo. ¿De dónde sale esto? Porque la tangente de pi medios va a ser igual al seno de pi medios sobre el coseno de pi medios. Ah, bueno, esta es otra propiedad. La tangente de alfa tiene que ser igual al seno de alfa. Es una identidad trigonométrica, pero eso es del último examen. Sobre coseno de alfa, listo. Con azul. Bueno, entonces, ¿cuánto es seno de pi medios? Ya sabemos que el seno de pi medios es 1 y coseno de pi medios es 0. Y eso van a ver luego que eso es, no es infinito, pero lo denotamos así. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, ejemplo, me dicen, calcule la cosecante de 120 grados menos la cotangente de 240 grados y muestre que esto es igual a la tangente de 390 grados. Bueno, entonces primero, yo no sé cuánto vale la cosecante de 120 ni la cotangente de 240 ni la tangente de 390. Primero pasémoslos a funciones trigonométricas elementales, que es 1 sobre seno de 120 menos, esto sería 1 sobre la tangente de 240 igual a la tangente de 390. Listo. Entonces nuevamente, gráfico. 120, ya sabemos que queda por acá. Entonces yo puedo definir un nuevo ángulo acá que vale 60. Entonces voy a cambiar 120 por 60, pero en ese segundo cuadrante el seno es positivo, entonces lo puedo cambiar tal cual sin tener que modificar el signo. Entonces 1 sobre seno de 60 menos 1 sobre la tangente de 240 igual a la tangente de 390. Vamos a hacer el ángulo de 240. Aquí y aquí. 240 es más o menos por acá. Listo, entonces este ángulo de acá mide 240. Entonces, el otro ángulo que yo voy a definir siempre se define respecto al eje X. Es este azul de acá. Ese es el ángulo notable o equivalente. ¿Cómo mido eso? Pues yo sé que desde acá hasta acá, desde aquí hasta aquí, hay 180. Entonces, y aquí debe haber el resto para poder obtener el 240, ¿cierto? Entonces, sería 180 más cierta cantidad debe ser igual a 240. Entonces, no es más que 240 menos 180, ¿cierto? Y eso se ve que es 60.
Sí, se ve que es 60, o sea que este otro ángulo es nuevamente 60. Y recuerden que en este tercer cuadrante la tangente es positiva, entonces puedo cambiar el 240 nuevamente por 60 sin cambiar el signo. Entonces queda 1 sobre seno de 60 menos 1 sobre la tangente de 60 igual a la tangente de 390. Y para el último, para el ángulo de, vamos a hacerlo acá pequeño, para el ángulo de 390, vean que eso es mayor que 360. Entonces, 360 da una vuelta completa y cae más o menos por acá. ¿Cuánto vale? Pues yo sé que de aquí a aquí hay 390, pero, a ver, esto aquí, listo. Pero de aquí a aquí hay 360, entonces es simplemente restar 390 menos 360 y eso da 30. O sea que este ángulo notable vale 30, pero está en un cuadrante. Ah, no, pero nada. En ese primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. Entonces nuevamente lo puedo cambiar sin alterar su signo. 1 sobre seno de 60 menos 1 sobre la tangente de 60 igual a la tangente de 30. Entonces queremos ver si esa igualdad se está cumpliendo. Entonces 1 sobre 60, 1 sobre 60, no, sobre seno de 60, esto es raíz de 3 sobre 2, menos 1 sobre la tangente de 60, que es raíz de 3. Y esto tiene que ser igual a la tangente de 30, que es 1 sobre la raíz de 3. Entonces al lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo que resolver? Ley de oreja, me invento un 1 por acá abajo. Ley de oreja queda 2 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Entonces está cumpliendo que la parte de la izquierda es igual a la derecha. O sea que esta expresión es consistente. ¿Listo? Bueno. Ahora, si el Profesor, ángulo... Hola. ¿puedes bajarla? Bueno, ahí donde está la tangente, la gráfica. Ahí, ahí. Y aquí, Ya, pues, gracias. vean que en las tres funciones apareció las funciones en cuadrantes positivos, donde eran positivas. Si en algún caso hubiera quedado en un cuadrante donde fuera negativo, pues simplemente, por ejemplo, acá, este tangente de 60, si hubiera quedado en un cuadrante que no fuera positiva, pues lo paso a 60 y me lo invento un negativo aquí, ¿listo? Y ya simplemente trabajo aquí con estos dos negativos. ¿Y será que puedes poner, por favor, la primera parte donde pusiste, pues, qué cuadrante representaba cada función? Sí, Esa creo que sirve. acá. Bueno, esa grande mejor. Ya, pues. O sea, Bueno. una pregunta. Por ejemplo, la última que pusiste tangente de 30 es porque cayó en, pues ese lado, ¿no? En la tangente. Sí, porque mira que me dan tangente de 390. El 390 cae por acá. Sí. Entonces el ángulo notable siempre se mide respecto a este eje de acá. Entonces me doy cuenta que 390, si a 390 le quito el 360, obtengo que este pedazo de acá vale 30. Y no se pone negativo porque, pues, la tangente siempre está ahí Porque como en este positiva. primer cuadrante todas las funciones son positivas, exacto. Ah, ya, gracias. Bueno, ahora el típico triangulito que hacíamos en bachillerato, ¿cierto? Otro ejemplo. Yo tengo un triángulo. Ah, bueno, las funciones trigonométricas que vimos solo funcionan para triángulos rectángulos. Entonces, yo tengo un problema de este tipo. Tengo un árbol que mide cierta altura h y como somos ingenieros, con un transportador medimos un ángulo de elevación hasta la punta del árbol, viendo que era de 30 grados. Y me di cuenta que la sombra, por acá estaba el sol, tin, 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 y que aquí proyectó la sombra del árbol. Y yo me paré justo cuando acaba la sombra del árbol y miré hacia arriba del árbol. Y me di 30 grados. Me piden calcular la altura del árbol. Entonces, bueno,
Ah, bueno, y medí la sombra, por supuesto. Entonces, la sombra midió 20 metros. Entonces, yo ya sé que la tangente de 30 va a ser igual a la altura sobre 20. Entonces, la altura va a ser igual a 20 por tangente de 30. Mejor copiémosla acá. Y esto va a ser igual a 20 por raíz de 3 sobre 3. O sea que la altura mide eso. Sencillito. Otra cosa que no aparece en el curso, pero que ustedes deben saber, es el teorema de Pitágoras, muchachos. Recuerden que, voy a ponerle nombre a esto, C, A, B. Recuerden que C cuadrado es igual a A cuadrado más B, para que no los vayan a corchar en los exámenes. El teorema de Pitágoras se puede usar. Ahora sí vamos para lo bueno. Ley del seno. Estos dos teoremas que siguen ya solo son para triángulos que no son rectángulos. También aplicas para rectángulos, pero las funciones trigonométricas, así tal cuales como las acabamos de ver, solo son para triángulos rectángulos. Lo que vemos es una generalización de esas funciones trigonométricas. Si yo tengo un triángulo cuyo ningún ángulo es rectángulo, voy a llamar a este alfa, a este beta, a este gamma. Este vértice va a ser A, este B y este C. Y con letra minúscula voy a nombrar el lado opuesto al vértice. Entonces, A pequeña, B pequeña, C pequeña, ¿cierto? Condiciones para usar ley del seno. La primera, que tenga dos lados y un ángulo opuesto. Cuando digo ángulo opuesto, es opuesto a uno de esos lados. Por ejemplo, si yo tengo el valor de B, el ángulo opuesto sería beta, ¿cierto? Necesito el ángulo que está al frente. Pues tengo dos, digamos que tengo el lado C, el lado B. Entonces, como mínimo, necesito o este ángulo gamma o este ángulo beta para poder utilizar la ley del seno. O la otra forma es que tenga dos ángulos y cualquier lado. Bueno, y la ley del seno se escribe así. El seno de alfa es A, como el seno de beta es AB, como el seno de gamma es AC. Entonces vean que siempre estamos relacionando el ángulo con el lado opuesto a él. Alfa lo relacionamos con A, beta lo relacionamos con B, gamma lo relacionamos con C. Siempre el ángulo opuesto. Ejemplo de esto. Tenemos triángulo gigante. Un triángulo, mi dibujo está vuelto en cuadrado. Un triángulo, listo, así más o menos. Listo. Yo sé que este ángulo aquí mide 49 grados por alguna razón de la vida y este aquí mide 25 grados. Este mide h, que es lo que queremos calcular. Y yo sé, bueno, P, R, Q. Y este es S. Muy bien. Tan, 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 tan. Listo. Y este lado aquí mide 74. Muy bien. Queremos calcular h. Entonces, de la gráfica sabemos que este ángulo aquí lo podemos calcular inmediatamente, ¿cierto? Como eso debe cumplir la suma de los ángulos que sean suplementarios. Entonces, 49 más 131 me da el 180 que debe dar. Y en este triángulo de acá, yo me doy cuenta que, como es un triángulo, deben sumar sus ángulos internos 180 grados. Entonces, 25 más 131 más este ángulo de acá tiene que dar 180. Entonces, haciendo simplemente 180 menos 131 menos 25,
me doy cuenta que ese ángulo debe valer 24. Muy bien, entonces tengo tres ángulos. Entonces vamos a utilizar ley del seno. ¿Dónde? En este triángulo acá. ¿Para qué? Yo quiero calcular h. No tengo ni este lado ni este lado. Entonces no puedo utilizar ninguna función trigonométrica ordinaria porque aquí hay un ángulo de recto, ¿sí o no? Pero aquí, en este triángulo acá, yo me doy cuenta que yo tengo este lado de acá, este ángulo y el ángulo opuesto. O la segunda condición, mejor dicho, tengo dos ángulos y cualquier lado. Tengo dos ángulos, aquí tengo los tres y cualquier lado que tengo este. O sea que yo puedo calcular este si me da la gana. Y teniendo este lado y este ángulo aquí, yo ya puedo calcular h. Entonces, sé que el seno de 24 grados es a 74, como el seno de 25 es a SQ. SQ es esta distancia, desde el punto S al punto Q. ¿Listo? Entonces vamos a poner una raya arriba indicando esa distancia. Entonces la distancia de SQ va a ser igual al seno de 25 grados que multiplica 74 dividido al seno de 24. Metemos eso en la calculadora, vean que ahí yo ya no puedo hacer ningún resultado conocido con los ángulos notables, ¿cierto? Entonces ahí, ni modo, calculadora. Y esto da 77 metros. Entonces ya tengo este lado de acá. Voy a pintarlo en azul. Escúchame, bueno, 77. Entonces tengo la hipotenusa de este triángulo de acá, encerrado en rojo. Y tengo un ángulo, o sea que puedo calcular h con la función seno. Porque yo sé que la función seno de 49 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que sabemos que es 77. Entonces, h no va a ser más que 77 por seno de 49, y esto no va a ser más que 58 metros. Listo. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, pasemos entonces a la ley del coseno. Ley del coseno. Nuevamente, si tengo un triángulo donde ninguno de sus lados es rectángulo, entonces nuevamente este es alfa, este es beta, este es gamma, A, B y C. Entonces, el teorema del coseno, ley del seno, perdón, dice A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno de alfa. ¿Cómo lo entendemos? Este lado al cuadrado va a ser igual a este otro lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado menos dos veces los lados por el coseno que hay en medio de esos dos. Vean que entre el C y el B está el ángulo alfa. Entonces ese ángulo es el que va aquí. Saquémoslos para los otros tres lados. Para B. B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado. Son los otros dos. Si yo pongo B al cuadrado, los otros dos lados son A y C al cuadrado sumándose. Menos dos veces el lado A por el lado C por el coseno del ángulo que está entre A y C. Y el ángulo entre el lado C y el lado A es beta. Entonces aquí va beta. Y finalmente para C, C cuadrado va a ser igual a B cuadrado más A cuadrado menos dos veces A por B
por el coseno que está entre ellos, que es gamma. Listo, no hay problema. Bueno, entonces esta sería la ley del coseno aplicada a cada uno de los lados. Las grabaciones, Valentina, se encuentran en el grupo antivirus, por ahí las envían. O se las envían al correo, pero siempre se demoran por ahí 3, 4 días y el examen es mañana. Entonces, en el grupo, porfa, escríbanle a Luisa. Ah, como que no, no están en el grupo, muchachos. Ven, yo les envío eso. El link del grupo. Este es el grupo. Por favor, ahí, apenas terminemos la clase, le escriben a Luisa. Pues ella está en el grupo. Le dicen que por favor les envíe la grabación por el grupo. Porque si esperan a que se la envíen por el correo, se demoran por ahí 3, 4 días y el examen es mañana. Entonces es como... Entonces en el grupo le pueden escribir que se los envíe. Y a los 3, 4 días les envían la grabación igualmente al correo que registran en la asistencia. Entonces la voy a volver a enviar. Siempre todo alguien no la ha llenado. Ahí me pueden evaluar también. Por si explico muy mal, ahí pueden, me cortan cada vez. Bueno, ya sacamos A, B y C cuadrado para cada uno de los lados aplicando ley del coseno. Como curiosidad, si este ángulo gamma o cualquiera de ellos, pero vamos a hacerlo para C. Si este ángulo gamma, muchachos, si este ángulo gamma es un ángulo que no es recto, si ese ángulo gamma no es recto, ¿cierto? Pero si fuera recto, o sea, si vale 90 grados, entonces reemplacemos eso, en caso tal de que gamma fuera 90 grados. Entonces, ¿qué tengo? C cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado menos 2 veces A por B, coseno de 90, y coseno de 90 es 0. Entonces, recuperamos el teorema de Pitágoras, que es para triángulos rectángulos. Listo. Muy bien. Condiciones para usar la ley del seno. Teorema, ley del seno, lo mismo. Condiciones. La primera, que tenga dos lados y el ángulo entre ellos. Y la segunda condición es que tenga los tres lados. Tres lados. Voy a ponerlo aquí como para que se diferencie lo demás. Bueno, los ejemplos, lo interesante de esto. Ejemplo. Un barco. Este es muy típico. Parece mucho. Un barco sale de un puerto a la 1 p.m. y navega al sur 35 grados este a una velocidad de 24 millas por hora. Otro barco sale a la 1:30 p.m. y navega sur 20 grados oeste a 18 millas por hora. A las 3 p.m. ¿a qué distancia se encuentra uno del otro? A copiar, me cansé. Entonces hay que dibujar esa situación. Entonces me dicen, los dos parten desde el mismo origen, ¿sí o no? Que sería este punto aquí, que sería O, el origen. O. Voy a colocar acá a la izquierda
el mapa de las direcciones. Norte, sur, oeste, este. Creo que es así. Bueno. Entonces, desde el punto O, no de oeste, desde el punto O, cambiamos esa vuelta más bien. Desde el punto I inicial, parte un barco al sur 35 grados este. Entonces sale un barco, si no, más o menos por acá. Voy a hacer esta línea, donde arriba es norte, arriba es sur. Entonces sale un barco al sur 35 grados este. Entonces aquí hay 35 grados. Al sur 35 grados este. Al contrario, bueno, eso es lo mismo. O sea, simplemente se voltea el triángulo. Listo. No, como que contrario. Norte, sur, este, oeste. Es así. En el curso pasado me dijeron lo mismo. Y no era así. Bueno, entonces. Al sur 35 grados este. Y el otro sale al sur 20 grados oeste. Sería por acá. Y aquí hay 20 grados. ¿Listo? Me están preguntando, ¿qué distancia hay? Ese es el barco A, el que sale a la 1. Y ese es el barco E, que sale a la 1:30. ¿Qué distancia hay entre estos dos barcos? Esta distancia es la que me están preguntando. Entonces, ¿qué me dieron? Del barco A, me dijeron que el barco iba a 24 millas por hora. 24 millas por hora. Y el barco B iba a 18 millas por hora. Pero me están preguntando por distancia, no por velocidad. Entonces esas velocidades hay que pasarla a distancia. ¿Cómo? Para eso me dan el tiempo. Los dos salieron desde la terminal o desde donde sea, uno a la 1 p.m. y el otro a la 1:30 p.m. Pero los dos llegaron al punto donde están ahí graficado a las 3 p.m. Entonces, ¿cuál es el tiempo desde que partió el primer carro hasta acá? Pues de 1 a 3 van 2 horas. Entonces, el tiempo del barco A son 2 horas. Y el tiempo del barco B, él salió a la 1:30 y a las 3 es 1:30. Entonces, el tiempo del barco B va a ser igual a 1,5 horas. No coloquen 1,30. 1,30 no es 1:30. 1:30 es 1,5 horas. Listo, cuidado con eso. Que veo que se equivocan mucho con eso. ¿Cómo pasar de hora a decimal? Listo. Entonces, ¿cómo calculo la distancia? Con la ecuacioncita. Espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia del barco A va a ser igual a la velocidad A, millas por hora, por el tiempo A, que son 2 horas. Eso es igual a 48 millas. Muy bien. Y el barco B es igual a la velocidad B, que sería 18 millas por hora, por 1,5 horas. Entonces el barco B tiene una distancia de 27 millas. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos lados. Estamos cumpliendo la primera condición para el ley del seno. Dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Por qué? Tengo este lado y tengo estos dos ángulos que sumados me dan 55, que sería el ángulo entre ellos dos. Entonces llamemos al lado azul A, B, distancia, que eso es lo que vamos a calcular. Entonces, por el ley del coseno, sabemos que AB al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado, 48 al cuadrado, más el otro al cuadrado, menos 2 veces el primer lado por el segundo lado, por el coseno del ángulo entre los dos, que son 55 grados. ¿Listo? Y solucionando esto, muchachos, esto es A, B,
distancia igual a la raíz de todo lo que está acá arriba. Esto lo meten en la calculadora con cuidado o lo van resolviendo ahí con la mano con cuidado. Y encontramos de que esta distancia son 39,3 millas. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas? Falta un ejercicio y acabamos. Bueno, Profe, ¿puede subir un momento, por favor, desde la ley del coseno? sí. Gracias. Ok. Bueno. Y finalmente tenemos el siguiente ejercicio. Algo también muy usual es que no les van a dar seguramente, depende también del profesor, pero usualmente no dan la geometría, o sea, no le van a dar el triángulo ni nada que represente la situación. Se lo van a dar en palabritas y usted va a tener que dibujar esa vuelta. Entonces, una torre de 125 pies está en la ladera de una montaña que tiene una inclinación de 32 grados de elevación. Se ancla un cable desde la parte superior del edificio hasta la superficie de la colina. Hasta la superficie de la colina, y voy a poner entre paréntesis porque ahí sí hay una confusión, pero es por como yo lo estoy escribiendo, colina abajo. Pues yo sé que eso no ayuda mucho tampoco. Determine la longitud del cable. Listo. Voy a parar 2 minutos por un vaso de agua. Tarea. Dibujen el dibujito que representa esa situación. ¿Listo? Así es tal cual en el examen. Les dan eso, resuelvan. Dibujen el dibujito. A ver si sale igual al mío. Bueno, vamos a ver si lo hicieron igual. Entonces me dicen, una torre de 150 pies está en la ladera de una montaña que tiene una inclinación de 32 grados de elevación. Entonces vamos a dibujar la montaña. Algo así. Y lo que sea que tenga acá, ¿sí o no? Bueno. Y el ángulo de elevación está acá. Y el edificio está sobre esa ladera. Pues el edificio está acá bien parado, bien regios esos ingenieros civiles. Listo, está ahí. Y ese edificio de altura tiene una altura de 125 pies. Vamos a hacer una línea acá en la mitad, que es desde donde vamos a empezar a
a medir la altura para que no haya confusión. Y el cable va desde la parte superior del acantilado, de esa vuelta del edificio a la ladera de la montaña. ¿Listo? Más o menos así. Si les quedó tal cual. Y lo que hay que medir es esta, L. Vamos a ponerle L, esa longitud. Si les quedó bien. Igualito. Igualito. Bueno. Entonces ahí no se ve bien. Pero más o menos queda así. Sería la montaña. El edificio lo voy a colocar acá. Lo voy a representar como un palo. Y la longitud de la cuerda va a ser esto. Más o menos esa es la figura que hay que resolver. Y esto aquí mide 125 pies. Desde aquí a acá. Y el único otro dato que tengo es este, 32. Entonces es lo que hay que resolver. Entonces, quiero calcular esto. Y tengo este lado. Esto acá no es un triángulo rectángulo, entonces no puedo usar seno ni coseno ni nada. Hay que usar o ley del seno o ley del coseno. Entonces, para usar ley del coseno, recuerden que yo necesito o los tres lados. En este caso es imposible porque yo necesito calcular este. Entonces no puedo, bueno, sí, los tres lados o dos lados y el ángulo entre ellos. Tengo este. Entonces tengo que encontrar cuánto vale este lado de acá y este ángulo de acá para poder usar ley del coseno y poder calcular este lado finalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Del triángulo que yo tengo abajo, yo me doy cuenta que esta vuelta es un ángulo recto. Entonces arriba, 90 más 32 más 58 me da el 180 que debe garantizar el triángulo de abajo. Todos los ángulos internos de un triángulo sumados 180. Entonces de ahí saco ese 58. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque en esta línea, si yo sé que este mide 58, de una vez puedo calcular este de acá. Listo. Entonces 180 menos 58 me da 122. Entonces, genial, ya tengo un lado y un ángulo. Me falta el otro lado, ¿cierto? ¿Cómo calculamos ese lado? Ah, bueno, es que aquí falta información. Por supuesto. Decía el ejercicio, entonces fue completamente error mío. Que el cable, parte superior del edificio hasta la superficie de la colina, y aquí anexo a 55 pies de la base del edificio. O sea que esta distancia de acá mide 55, o sea que acá esta distancia mide 55 pies. Entonces solo era calcular el ángulo y entonces vean que ya tengo la condición para usar ley del coseno. Dos lados y ángulo entre ellos. Ah, bueno, entonces la distancia L, que es esta L de acá, al cuadrado, bueno, sin cuadrado va a ser igual a la raíz de 125 al cuadrado más 55 al cuadrado menos 2 veces que multiplica 125 que multiplica 55. Uy, ¿cómo va a quedar eso ahí? Por el coseno de medio que es 122. Y cuando meten esa vuelta en la calculadora les da 160 aproximadamente. 161 pies. Y bueno, eso son muchachos.